Bueno, buenos días a todos. Gracias por la participación de ustedes, por venir a este taller y a nuestro congreso. Mi nombre es Peco Repeto, yo estoy en comisión directiva de APRESID y aparte soy director adjunto del nuevo programa de comunicación que tenemos en la institución. Bueno, me toca moderar este taller de un tema en el cual me parece que hay un interés muy importante y creo que muchísimo por desarrollar, que es el tema de microbiología de los suelos. El nombre del taller es Control Integral de Patógenos y Biofertilización del cultivo de soja, nuevos desafíos para una agricultura sustentable. Y voy a presentar a quienes van a dar este taller. Les comento, aunque ya muchos lo saben, de cómo es la estructura del taller y justamente por eso es un taller, porque la idea es sacar el jugo a todo lo que se presente con preguntas, con interacciones que se generen con ustedes. Vamos a tener 20 minutos de la presentación de Walter y Gustavo y después tenemos 20 minutos de intercambio. Preguntas que van a ser hechas a mano alzada con un micrófono que les van a estar alcanzando. Lamentablemente yo entiendo que por ahí va a dar ganas de seguir intercambiando, pero atrás viene otro taller, así que en algún momento nos van a avisar para que terminemos. Presento entonces en primer lugar a Walter Vargas. Es licenciado en Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Mar del Plata y actualmente es investigador independiente del CONICET. Trabajó 7 años en una especialización en el ámbito de la fitopatología y el control biológico y llevó adelante un trabajo de especialización en el estudio de los efectos de trichoderma sobre el desarrollo vegetal y el control de enfermedades de diferentes cultivos que incluyen maíz, algodón y soja. El trabajo desarrollado fue plasmado en más de 20 publicaciones en revistas internacionales y capítulos de libros de alto impacto. Walter vivió como 7 años entre Texas, Washington y Salamanca, España. Y Gustavo Ferraris, a quien conozco hace muchos años, me tocó vivir en Pergamino y estar en contacto con INTA Pergamino, es ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Rosario y magíster en Ciencias del Suelo en la FAUBA. Se desempeña en la Estación Experimental de INTA Pergamino y desarrolla sus tareas en el sur de Santa Fe, centro y norte de Buenos Aires. Su área de interés es la nutrición de los cultivos, lo que es fertilidad de suelos, especialmente en largo plazo, y el manejo sitio específico de la fertilización. Lo invitamos a Walter a que dé su disertación. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, Peco, por la presentación. Quería agradecerle la presencia, haberse levantado temprano para venir a la primera conferencia. Y bueno, antes que nada, antes de empezar, quería contarles que las actividades que les voy a contar las estamos desarrollando en ITEC. No sé si están familiarizados o saben lo que es ITEC. ITEC es una empresa de desarrollo tecnológico que se consolidó en el año 2013 entre una asociación entre YPF y el CONICET. Vendría a ser como una empresa o el brazo tecnológico de YPF, donde se llevan a cabo tareas de investigación, de desarrollo para darle soporte o respaldo a la industria energética en general. Vale. Estaba comentando sobre ITEC y bueno, soporte tecnológico a la industria energética en general, pero desde el punto de vista de YPF también en todas las disciplinas que maneja la empresa, como es la parte de YPF directo, que se encarga de desarrollo y vinculaciones con lo que tenga que ver con la actividad agropecuaria. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Seguramente han escuchado hablar sobre los tricoderma, sobre este tipo de microorganismos que son habitantes naturales del suelo. Sabemos que estos microorganismos se conocen aproximadamente 90 especies, no todos ellos suelen ser
controladores o tener actividades promotoras de crecimiento, sino que hay que estudiarlas, y de esas diferentes especies que se conocen, solo algunas van a tener esas capacidades, entre las cuales podemos ver, esto ¿cómo es? Sí. Presentan actividades de capacidad de control biológico, pueden ser endófitos o simbiontes de las plantas, o incluso también se le han encontrado diferentes tipos de aplicaciones industriales. Pero el foco que vamos a poner en nuestras investigaciones en ITEC y en la charla de hoy es sobre los aspectos de tricodermas como agente controlador biológico, promotor del crecimiento y sus efectos beneficiosos que tienen sobre las plantas. Uy, me pasé. En términos generales, bueno, tricodermas son ascomicetos, son, como les comenté recién, son habitantes naturales del suelo, y sus principales características son las capacidades de desarrollar micoparasitismo, antibiosis, PGPR, o como ahora ya se los está empezando a llamar PGPF, por Plant Growth Promoting Fungi, para hacer la disquisición entre rizobacterias y hongos, los cuales tienen efectos sobre el rendimiento y sobre la inmunidad de los cultivos a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Desde el punto de vista de su acción en la rizósfera, puede generar un antagonismo localizado. ¿Qué quiere decir eso? Al encontrarse frente a otros hongos o fitopatógenos en general, estas son dos fotografías de caso de antagonismo localizado sobre hongos. Esta es una microscopía electrónica y esta es una microscopía de fluorescencia, donde se puede ver al hongo desarrollando lo que se llama coiling, que es un fenómeno donde se empieza a enroscar sobre las hifas de los hongos o del patógeno a controlar, causando la muerte y la degradación del hongo y evitando así que prolifere en el suelo. A través de la colonización de raíces se producen estas estructuras en los espacios intercelulares, donde las hifas se alojan específicamente en los espacios, no avanzan de ahí, las plantas desarrollan un sistema de arresto y lo controlan localizadamente en las capas más externas de la epidermis de las raíces, y es ahí donde se establece lo que se llama una comunicación química, una interacción química entre la planta y las células del hongo, que estimulan localmente los mecanismos de defensa de las plantas para futuros ataques de patógenos, o incluso se generan señales que se transmiten a tejidos distantes, generando un efecto sistémico sobre las defensas, que ahora más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero esto es algo que se genera en la raíz y que se transmite a lo largo de toda la planta. Y lo que le comentaba recién, esta activación se produce a través de estas moléculas señales que se generan en las raíces, y hay diferentes formas de regularlas y de controlarlas, y el hongo y los metabolitos, el metabolismo del hongo en las raíces es fundamental para disparar estas señales en los tejidos distantes. Respecto al sistema, al efecto inmunológico que tiene, el fenómeno distante sobre la inmunidad se llama ISR, del inglés Induced Systemic Resistance, que es que lo que hace efectivamente es estimular el hongo, está colonizando las raíces, el controlador está colonizando las raíces de la planta, pero el sistema inmune se está activando también en las hojas, por ejemplo, en los tejidos distantes. Se saben hoy en día, hemos estudiado mucho los aspectos, y se sabe que estas resistencias o esta inducción del sistema inmune está mediado por vías hormonales. De las 6 hormonas que actualmente se conocen en la planta, se sabe que hay una participación muy importante del ácido jasmónico, el etileno, el ácido salicílico, y últimamente hemos descubierto que los brasinosteroides, que son como, ahora están en auge porque son como la sexta hormona, la sexta fitohormona en las plantas, que tienen que ver con fenómenos de crecimiento e inmunidad. Y estas hormonas también estarían vinculadas a la activación sistémica de las defensas en las plantas. A través del metabolismo en las raíces también se generan compuestos volátiles tipo metiljasmónico, o compuestos volátiles generales, que incluso tienen efectos en plantas vecinas. No solo ya estaría actuando el sistema inducido en la misma planta, sino que ya tiene un alcance a plantas vecinas para poder transmitir esta información y activar las defensas en las plantas vecinas. Como consecuencia de todo esto, además de ese estado inmunológico activado en la planta, se produce un efecto que se llama priming. El priming es un efecto, como lo dice acá, es un estado de resistencia latente. ¿Qué quiere decir?
que si nosotros los miramos no se manifiesta del todo, pero este gráfico es muy esquemático de lo que sucede. Si nosotros tenemos la evolución del sistema inmunológico de la planta frente a un ataque, nosotros tendríamos en una planta sin tratar una respuesta a un determinado tiempo. Pero cuando la planta está inoculada con estos controladores, lo que sucede es una activación más temprana y más rápida de esas defensas. Entonces, lo que estaría sucediendo es eso, le estamos generando una ventaja a la planta en su capacidad de defenderse de ataques posteriores de patógenos. Con respecto a la promoción del crecimiento, hemos avanzado también en el estudio de los fenómenos fisiológicos que ocurren en la planta en presencia de este tipo de inoculantes y sabemos hoy en día que, por ejemplo, la adquisición de nutrientes favorecida por la presencia de tricoderma en la rizosfera está principalmente ligado por la adquisición de fósforo y hierro. Hoy sabemos que mediante acidificación del medio se empiezan a lixiviar formas del fosfato o de fosfatos orgánicos que los biodisponibilizan para que la planta lo utilice. Lo mismo ocurre con el hierro, a través de la producción de sideróforos. Hay aproximadamente algunas especies que son capaces de producir hasta 20 tipos diferentes de sideróforos con propiedades diferentes que ponen a disposición el hierro insoluble, lo pone a disposición para la nutrición de la planta. También está acompañado por la producción de fitohormonas. Hay especies de tricoderma que son capaces de producir auxinas que estimulan el desarrollo y el crecimiento vegetal, principalmente el desarrollo radicular, y también hay un efecto de reducción de los niveles de etileno. Etileno es un jugador que contrarresta el crecimiento, está balanceando el desarrollo y el crecimiento de las plantas, y hay especies de tricodermas que tienen esa capacidad de bajar los niveles de etileno y de esa manera disparar o impulsar el desarrollo de las plantas. Y por último, el desarrollo desarrollo vegetal, bueno, está acompañado por desarrollo foliar, desarrollo radicular, y particularmente todo está sustentado a través de la promoción o la inducción de las tasas fotosintéticas en hoja. Esto está probado a nivel proteico y tasas de fijación de dióxido de carbono y los niveles endógenos de rubisco que se pueden detectar en la planta. Ahora bien, basado en los antecedentes que teníamos de tricoderma, nos planteamos allá por el año 2015 ¿qué tal si pudiéramos, y dadas las virtudes que tienen estos controladoras, por qué no generar un formulado a base de tricoderma que pudiéramos utilizar en soja? Ahí teníamos una limitante fundamental, que era, con este efecto de antibiosis que tiene el hongo, es cómo lo compatibilizamos con bradyrhizobium, porque si nosotros esto después lo queremos aplicar en un cultivo de soja, lo que necesitamos es que sean compatibles con el inoculante que le vayamos a inocular y que no afecte negativamente al desarrollo de los nódulos. ¿Sí? Entonces, de esa manera empezamos a trabajar en este nuevo tipo de formulado, en nuevas especies o nuevos aislados de tricoderma, y hoy en día llegamos a la generación de un formulado que denominamos Iterra. ¿Sí? Primero, para poder alcanzar y poder llegar a este desarrollo, como les comentaba recién, teníamos un desafío muy grande, poder encontrar aquellas cepas o aquellos aislados de tricoderma que fueran compatibles con el sistema que nosotros queríamos utilizar. Entonces, desde un principio ya tuvimos conciencia y diseñamos específicamente los ensayos para generar un inoculante o un formulado que fuera específico y especialmente diseñado para el cultivo el que queríamos tratar. Generamos ceparios aislados independientes. Esto simplemente es un esquema de cómo se ve. Esto es un medio de aislamiento específico para tricoderma. Hicimos a partir de raíces de sojas inoculadas, de muestras de suelo, y en general obtuvimos muy buenos resultados y pudimos seleccionar tanto por morfología y por su capacidad controladora sobre diferentes patógenos del cultivo. Lo que hicimos básicamente para continuar trabajando desde el punto de vista del laboratorio, generamos un ranking de esos aislados que obtuvimos en base a sus propiedades antagonistas y de desarrollo, porque son dos cosas importantes que tenemos a la hora de generar un formulado y que tenga una buena performance con el cultivo.
Primero, bueno, seleccionamos por morfología. Acá se pueden ver las fiálides de los conidióforos característicos del género, con esas formas de botellas y con que es de donde se producen las esporas, la coloración verde característica. Estudiamos las tasas de formación de conidios, las morfologías de los mismos, su estabilidad y el poder de germinación. Todo esto es fundamental para poder tener luego en el formulado un producto que, porque los propágulos que vamos a usar para inocular a las plantas van a ser suspensiones de estos conidios. Entonces, estas caracterizaciones fueron fundamental para lograr luego el éxito del formulado. Y justamente también, una vez hechas todas estas caracterizaciones, seguimos seleccionando en base a su capacidad a controlar diferentes enfermedades del cultivo, al menos microorganismos o enfermedades fúngicas de crecimiento libre, y principalmente nos enfocamos en estos 6 patógenos: Fusarium tucumaniae, Rhizoctonia, y lo más importante de acá, más allá de las especies, es ver los géneros, porque normalmente después esta actividad controladora también la vamos a poder ver con otras especies del mismo género: Fusarium, Rhizoctonia, Cercospora, Coletotricum y Sclerotinia. Algunos ensayos más, estos son simplemente para ilustrar los ensayos de antagonismos comparados con Cercospora y con Fusarium, donde podemos ver que Iterra es capaz de controlar estos 2 patógenos y el resto también, obviamente, y simplemente mostrar cómo en una placa donde se hacen ensayos de confrontaciones a diferentes tiempos, tanto un día o 7 días después de la inoculación del patógeno, Iterra fue capaz de arrestar el crecimiento y de crecer, no solo eso, sino que crecer por encima del fitopatógeno. Y de esa manera estaríamos demostrando que no solo es capaz de arrestarlo, sino que una vez que se encuentre es capaz de controlarlo y establecer el sistema o el micoparasitismo, que es lo que estamos buscando en vida libre. También establecimos una plataforma de estudios para caracterizar y entender mejor cómo estaba funcionando Iterra. Entonces lo que hicimos fue, estas son microscopías, imágenes de microscopía con focal, donde podemos ver las estructuras de la raíz. Esto es un ápice de una raíz, esto es la epidermis de una raíz, donde pudimos, porque para esto generamos cepas. Estos son cepas de laboratorio que usamos solamente para estudiar en el laboratorio, donde hicimos que esa cepa se vuelva fluorescente de color verde y la podemos contrastar con la fluorescencia roja de las raíces, y podemos ver cómo Iterra va colonizando diferentes puntos de la raíz, y si hacemos un zoom, una magnificación de esto, podemos ver a su derecha cómo las células y las hifas de Iterra empiezan a meterse y a colonizar la epidermis de la raíz de soja. Algunos estudios, seguimos haciendo algunos estudios de invernadero, donde evaluamos el crecimiento de las plantas y como medidas de su capacidad de promoción de crecimiento, evaluamos el desarrollo radicular, donde vemos peso de raíz, número de nódulos y el porcentaje de nódulos funcionales, y también tomamos como parámetro de referencia el desarrollo del segundo trifolio de estas plantas, y podemos ver que en ambos casos vemos cómo Iterra está promocionando o promoviendo el crecimiento de estas plantas. Incluso en algunos casos se puede ver que en Iterra, en algunos ensayos, vemos mayor capacidad de nodulación de las raíces, que probablemente se deba a la mayor masa radicular que se está generando, ¿sí? E incluso incluso lo que podemos ver son aumentos en el segundo trifolio, pesos en el segundo trifolio. Esto básicamente son ensayos preliminares antes de poder hacer los ensayos a campo. Entonces es un resumen rápido de algunos de los ensayos que llevamos a cabo en el laboratorio. Con respecto al sistema inmune, la evaluación del sistema inmune de las plantas de soja, lo podemos realizar de 3 formas diferentes: a través de una plataforma metabólica, plataforma proteómica y plataforma transcriptómica. A través de la plataforma metabólica vemos aquellos metabolitos antimicrobianos que se están induciendo o acumulando en las hojas como consecuencia de la colonización de las raíces por Iterra. Y dentro de los metabolitos secundarios de las plantas hay 3 que están vinculados principalmente a lo que son la producción de compuestos antimicrobianos, como son los flavonoides, los compuestos fenólicos, que son precursores de los metabolitos secundarios, y las antocianinas. En todos los casos podemos ver que en plantas de soja inoculadas con el
con terra, vemos la acumulación de estos metabolitos en las hojas. A su vez, con la plataforma proteómica estamos avanzando con estudios proteómicos para caracterizar todo el sistema inmune de la planta. Con estos sistemas nosotros lo que hacemos es darle una mirada general a toda la composición de proteínas y enzimas que está produciendo la planta, como por ejemplo PR1, PR10, PR4, PR5, todos los PRs que están asociados a las respuestas de patógenos de la planta, los podemos ver y vemos su estado de activación en plantas inoculadas. Y al mismo tiempo, a través de la plataforma transcriptómica, podemos evaluar los niveles de todos los genes que se regulan en respuesta a la activación del sistema inmune. Entonces, en términos generales, y para ir terminando y dándole paso a Gustavo para que comente la otra parte del taller, con los ensayos que les acabo, de forma resumida, que les acabo de mostrar, confirmamos que pudimos generar un formulado diseñado y pensado especialmente para el cultivo de soja que produce demostramos que produce la estimulación sistémica de los mecanismos de defensa de la planta, que puede controlar a la mayoría o al menos a los principales patógenos de la soja que están afectando en nuestra región, aquellos de vida libre. Hay algunos otros que todavía no estamos queriendo y los vamos a hacer a la brevedad, pero tenemos limitantes de que son biótrofos obligados, o sea que son obligados de la planta, no viven de vida libre, y pudimos generar un producto que es compatible con los procesos de inoculación tradicionales, que es sustentable, tiene acción promotora del crecimiento, mejora el estado fitosanitario del cultivo y además que tiene una alta efectividad y es de muy fácil aplicación a la hora de inoculación. Lo importante esto de la efectividad y lo que es y la compatibilidad, bueno, surge a partir de ese diseño específico que hicimos al principio y el hecho de poder estar adaptado a las necesidades de la planta de soja, y lo cual hace que podamos reducir los volúmenes de inoculación en los volúmenes utilizados durante la inoculación, y lo cual le da mucha más versatilidad al proceso a la hora de iniciar el cultivo. Eso es todo. Quería agradecerle en particular a todo el equipo de trabajo. Si bien yo estoy presentando los trabajos, somos un equipo bastante complejo y diverso de personas trabajando en este proyecto, y bueno, y a las personas que nos apoyaron, a las empresas o las entidades que nos apoyaron y nos acompañaron en el proceso del desarrollo de este producto, tanto YPF Directo, YPF, CONICET y el Ministerio de Ciencias a través de la Agencia de Promoción Científica. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos ustedes por venir a este taller y a YPF Tecnología por convocarme a mostrar los resultados que hemos obtenido durante los últimos 2 años en experimentos de campo. Me toca a mí describir la parte agronómica de los efectos de los microorganismos del suelo aplicados a la producción de los cultivos. Particularmente voy a mostrar resultados en los cultivos de soja y en unos ensayos del último año en maíz. Y, digamos, como una manera introductoria, podemos decir de que el suelo es una entidad, un ente sumamente diverso y complejo que abarca y contiene una gran diversidad de microorganismos cuyas funciones son trascendentales para el crecimiento y la productividad de los cultivos. Aún sin inoculación, en condiciones naturales, los microorganismos presentes en la rizósfera son responsables de procesos fundamentales para el crecimiento de las plantas. Dentro de ellos podríamos mencionar, por ejemplo, como efectos directos, la fijación biológica de nitrógeno, la mineralización de formas orgánicas de determinados, por ejemplo, la materia orgánica del suelo que se mineraliza para proveer nutrientes a los cultivos, o solubilizar aquellos elementos que están en forma recalcitrante en los suelos y tornarlos disponibles para la planta.
A su vez, de manera como un efecto indirecto, digamos, más relacionado con lo que es el crecimiento de las plantas, son encargados de la producción de hormonas y factores de crecimiento y también de la supresión de patógenos. Sin una presencia activa de los microorganismos, procesos deleterios para la disponibilidad de elementos para las plantas, como ser, por ejemplo, la precipitación de fósforo, potasio o zinc, elementos de baja movilidad en los suelos, o la lixiviación de nitrógeno, serían mucho más fuertes. Por ejemplo, un aspecto que en nuestros suelos siempre es relevante, la absorción de fósforo por parte de las plantas. ¿Cuánto recuperan las plantas el primer año de la fertilización? Esos valores medios que hemos determinado en experimentos de campo indican recuperaciones de entre el 20 y el 30% como términos medios. Si uno esterilizara un suelo, sacara todos los microorganismos y la posibilidad de solubilización por medio de enzimas fosfatasas, ácidos orgánicos que ellos producen, esa adquisición en el primer año de la fertilización se reduce a menos de un 10%. De modo que aún en condiciones naturales, ¿no es cierto?, tiene una acción relevante, ¿no es cierto?, para procesos vitales dentro que se dan dentro de los suelos. Este es un esquema, ¿no es cierto?, donde nosotros hacemos una valoración de las distintas tecnologías que podemos aplicar a los dos cultivos, simplemente determinando el porcentaje de incremento de rendimiento que causan y la estabilidad. Hay prácticas como, por ejemplo, la fertilización nitrogenada, que sabemos que tiene un impacto relevante, aumentando el rendimiento de trigo, de maíz en más de un 20%. Entonces, dentro de este esquema, ¿cómo podemos calificar la acción de los microorganismos del suelo como tratamiento de semilla? Lo que hemos visto en alrededor de 50 experimentos son niveles de incremento de rendimiento que podemos calificar de moderados, como promedio un 7%, pero con una gran estabilidad, y una gran consistencia que llega a un más de 70% de casos con respuestas estadísticamente significativas, tomando un nivel de significancia del 10%. Algo parecido en otras regiones, digamos, de la zona de cultivos de la región pampeana, encontró, por ejemplo, Gustavo Duarte y Martín Díaz Zorita en el oeste de Buenos Aires, observaron incrementos de rendimiento que oscilan en el orden de los 400 kilos por hectárea, cerca del 10%, con un 85% de casos positivos. Y junto con la fertilización nitrogenada y fosforada, que son quizá las prácticas más habituales que hacemos en nuestros cultivos, eran los de más consistencia, más estabilidad de respuesta. No los de más magnitud, pero sí, digamos, con una frecuencia de casos positivos muy importante y bastante independiente de las condiciones ambientales. Ahora, la microbiología en general, a la agricultura extensiva, nos da una gran diversidad de roles y oportunidades de uso. Encontramos cada año un número creciente de reportes sobre distintos microorganismos de suelo que son aplicados de una variedad de formas y que producen efectos, digamos, cada vez mayores y más conocidos sobre la producción de los cultivos. El tratamiento clásico, el uso clásico de los microorganismos de suelo abarcó los tratamientos sobre semillas, principalmente sobre bacterias y hongos que son naturalmente residentes en los suelos y que se aplican para la producción. Dentro de eso son procesos ya ampliamente reportados, la fijación biológica de nitrógeno producida en soja, digamos, por Rhizobium japonicum, y la fijación libre, digamos, y el efecto promotor de crecimiento causado por Azospirillum. Pero no se queda allí esto, sino que un poco más adelante empezamos a ver efectos solubilizadores de fósforo de microorganismos como Pseudomonas, Penicillium o micorrizas. También, digamos, efectos biocontroladores que fueron una segunda etapa más allá de la promoción de crecimiento, y ahí microorganismos como Bacillus subtilis, Bacillus amylocufaciens o las tricodermas, de las cuales estamos hablando hoy, se anotan como los principales biocontroladores. Luego se empezó a estudiar la convivencia entre distintos microorganismos y empezaron a surgir coinoculantes como, por ejemplo, las mezclas de Pseudomonas con Azospirillum. Pero no quedó en los tratamientos de semillas, sino que hoy hay fuertes estudios e investigaciones tratando de evaluar el efecto de estos microorganismos ya aplicados no solo sobre la semilla como organismo de suelo, sino sobre el canopeo del cultivo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el uso de
metabolitos de la degradación microbiana, restos, digamos, de microorganismos de suelo que puestos en solución permiten liberar enzimas y hormonas de crecimiento, vitaminas, minerales, que tienen moléculas con efectos fungicidas y fungistáticos y hasta insecticidas. Y podemos decir que en un desarrollo futuro, y parte de las cosas en que estamos trabajando son las aplicaciones ya directamente sobre fertilizantes, por ejemplo, donde podemos encontrar microorganismos que actúan degradando polímeros y regulando el tiempo de disponibilidad de los nutrientes que proveen esos fertilizantes. Agregar los microorganismos que producen la fijación biológica de nitrógeno, ya no sobre las semillas, sino para facilitar su uso, ponerlo directamente sobre el fertilizante. Degradar enzimas que producen efectos desfavorables, por ejemplo, aplicados sobre la urea, inhibir la enzima ureasa, que es la que desencadena el proceso de volatilización, o aplicarlos sobre fertilizantes fosforados para aumentar su disponibilidad y favorecer su disponibilidad. O incluso sobre agroquímicos. Podríamos aplicarlo, por ejemplo, sobre un herbicida para tratar de complementar su acción y evitar el desarrollo de resistencias, o acelerar su degradación en el suelo de modo que no cause una residualidad que sea deleteria sobre los cultivos. Este simple cuadro de situación nos marca un poco la enorme variedad de efectos y la potencialidad que tiene, ¿no es cierto?, la microbiología en pocos años en ayudarnos a completar y mejorar la productividad de nuestros cultivos. Pero yendo más específicamente a lo que nos compete hoy, podemos decir de que el interés actual en tricoderma reside en parte por la amplia versatilidad de uso y manejo que tiene este microorganismo, ya que por un lado, digamos, a nivel de campo, tiene el doble efecto de promotor de crecimiento y biocontrolador que nos contaba Walter, pero también tiene una gran ductilidad de uso. En estudios preliminares, ¿no es cierto?, que veníamos realizando ya desde el año 2014, por ejemplo, en este caso un experimento en trigo, nos mostraba que así como veíamos efectos significativos cuando lo utilizábamos al momento de siembra como tratamiento de semilla, también teníamos la posibilidad de hacer preinoculaciones hasta 14 días antes de la siembra y mostrar efectos que estadísticamente eran similares a los que obteníamos al momento de la siembra. Lo cual para ese momento y para el estado de desarrollo de las formulaciones a ese año 2014 era toda una novedad, digamos, ¿no? Cuando en ese momento todavía teníamos la necesidad en el resto de los microorganismos de hacerlo poco tiempo antes de la siembra porque si no su supervivencia se veía afectada. En experimentos, digamos, realizados directamente con Aiterra, esto lo comenzamos a hacer en la campaña 2016-2017 en soja, y digamos, este producto específico era evaluado con otros similares que ya estaban en el mercado, con efectos, digamos, que no diferían entre sí, que superaban al efecto curasemilla de fungicidas que ya estaban empezando a ser dejados de lado, como Tiran y Carbendazim, que lo habíamos evaluado acá a 2 dosis, e igualando los rendimientos de aquellos fungicidas que constituían en ese momento la avanzada, los mejores productos del mercado, como metalaxil, digamos, ¿no es cierto?, y sus diversas mezclas. Estas diferencias de rendimiento eran explicadas a través de diferentes procesos agronómicos, como los que se ven aquí, digamos, medidos a campo contra un testigo no tratado, permitía aumentar el número de plantas establecidas, el número de nudos por planta, número de vainas por planta, la intercepción de radiación, la calificación del vigor, que era una medida subjetiva, digamos, del estado general de las plantas, y dentro de los componentes específicos de rendimiento, lo que más veíamos que aumentaba era el número de granos por metro cuadrado, que tiene que ver, digamos, todos estos parámetros que describimos con un mayor crecimiento inicial más que una mejora en la eficiencia fotosintética. Obteníamos mayor número de plantas de mayor tamaño y con mayor capacidad de captura de recursos. Y esto determinaba incrementos significativos en el rendimiento como los que vemos aquí. En una segunda campaña, ¿no es cierto?, con resultados que se alineaban en la misma tendencia, es decir, Aitec, digamos, o Aiterra asemejaba, digamos, los productos ya desarrollados en el mercado, superaba la inoculación con productos químicos
ya, digamos, pasados de moda o de los primeros que habían surgido, y alcanzaba niveles de productividad similares a los mejores productos químicos del mercado. Y nuevamente los componentes de rendimiento que veíamos mejorados o eficientizados tenían que ver con el NDVI, ¿no es cierto?, que es una medida de la biomasa acumulada en un determinado estado del cultivo, número de nudos por planta, número de vainas por planta, intercepción de radiación, vigor, todas variables relacionadas con el crecimiento, y nuevamente entre los componentes, número de granos por metro cuadrado era el parámetro mejorado. Por último, les voy a mostrar, digamos, un primer desarrollo realizado en maíz durante la última campaña, donde vemos que, de nuevo, ¿no es cierto?, vemos incrementos significativos en el rendimiento, pero en este caso con dependencia de la dosis. Necesitamos utilizar una dosis de 3 mililitros por kilogramo de semilla para lograr los efectos deseados. Y estos incrementos de rendimiento se explican a partir de incrementos tempranos en la materia seca, en el contenido de nitrógeno en hoja, monitoreado por SPAD, la intercepción de radiación, el incremento en el vigor, NDVI, ¿no es cierto?, granos por espiga, y número de granos y también peso de granos. Es decir, prácticamente vemos que durante todo el proceso de cultivo se observan mejoras que luego ayudan a explicar las diferencias de rendimiento. Para finalizar, entonces, podemos decir de que los microorganismos de suelo participan en un creciente número de estrategias tecnológicas que se están aplicando a campo. Partimos con los tratamientos de semillas, pero ya estamos trabajando en aplicaciones foliares que nos permitan ampliar el espectro de acción. La diversidad de especies utilizadas y las variantes de uso se han incrementado notablemente en los últimos años, y lo harán mucho más en un futuro cercano, de modo que es una de las tecnologías de la que más podemos esperar como colaboración a los incrementos de rendimiento en los próximos años. Ha aumentado la información de investigación y la industria ha introducido una mejora continua que, por ejemplo, permite anticipar los tiempos de inoculación, facilitar su manejo, haciendo que esa limitante tecnológica, digamos, de tener que tratar la semilla pocos minutos antes de la siembra, que dificultaba su adopción, vaya siendo superada. Tricoderma es hoy uno de los más consistentes desarrollos microbiológicos a partir de su efecto biocontrolador, promotor de crecimiento y su facilidad de uso. Al productor es una tecnología que le gusta, la ve como amigable, sustentable e inocua, pero muchas veces, digamos, considera que puede llegar a ser un efecto pequeño y que a nivel de agricultura extensiva sus efectos agronómicos podrían diluirse. Entonces, demostrar esto, digamos, en experiencias de difusión y experiencia de campo es uno de los próximos objetivos de trabajo. Yo creo que hay una gran y muy consistente información de investigación y hay que avanzar con la extensión, digamos, y la transmisión de los resultados desarrollados. En definitiva, creemos que la adopción de estas nuevas tecnologías va a ser proporcional al profesionalismo, ¿no es cierto?, con la que se la desarrolle, a que podamos difundir resultados de investigación demostrables y consistentes y a generar cada vez tecnologías de mayor impacto, ¿no es cierto?, y con mayor, digamos, efecto sobre los rendimientos. Y eso sin duda que tendrá que ver con la cantidad de conocimiento que le pongamos por hectárea, digamos, a toda esta nueva área de la ciencia, ¿no es cierto?, que tiene, como decíamos, una creciente potencialidad. Bueno, con esto termino, le agradezco mucho su atención y bueno, estamos a disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, tenemos muy pocos minutos, así que vamos a aprovechar. Muchas gracias, Walter y Gustavo. ¿Alguna pregunta? Bueno. Gracias. Sí, bueno, entiendo que Iterra está reemplazando los fungicidas curasemillas clásicos. Este año tenemos semillas que se cosecharon, las que más sirven son las que fueron antes del diluvio, o sea, muy secas, 10-11%, con grandes daños físicos. ¿Cómo ven ustedes eso? La aplicación de esto que nosotros tenemos, yo tengo la cabecita con los fungicidas clásicos
para el momento del inicio de la germinación. Entiendo que cuando empiezan a desarrollarse las raíces todo va perfecto, pero este punto de los 4 o 5 días, sobre todo si hay abundante humedad en el suelo, que son decisivos y están llenos de partiduras, de grietas, estas semillas. Yo tengo semillero. Entonces, esa es la duda, el punto del inicio de la germinación. Si ahí estamos cubiertos con el ITERRA. Bueno, mi primera explicación es que ninguno de los dos somos fitopatólogos, ¿no? Para responder preguntas específicas del uso como controlador, digamos, de patógenos que, por ejemplo, se hayan instalado en el momento del temporal que afectó la cosecha. Pero yo entiendo que, por un lado, digamos, una de las preguntas puede ir dirigida a que ese daño mecánico, muchas veces con el uso de fungicidas químicos, hace que los productos de síntesis química sean agresivos, ¿no es cierto?, para el embrión que está en desarrollo, y desde ese punto de vista, digamos, un microorganismo de suelo es mucho más inofensivo, digamos, mucho menos agresivo para una semilla, ¿no es cierto?, que esté dañada en cuanto al efecto, a la posibilidad de provocar fitotoxicidad, digamos, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que veo como diferentes, ¿no? Respecto de lo que son patógenos específicos, no sé, Walter. Sí. Sí. En ese sentido, se sabe y se ha estudiado mucho el efecto de los tricodermas sobre la germinación, cómo favorecen la germinación y cómo ayuda a proteger a la semilla que está germinando. Entonces esperaríamos que esos efectos se puedan extrapolar también en estas semillas que estén dañadas, ¿sí? Porque ya sea que trae fitohormonas, o sea, auxinas o algún otro tipo de metabolitos secundarios que son parte del inóculo propio del crecimiento, como comentaba Gustavo en su presentación, esa especie como de enzimas, metabolitos, hormonas que son parte del inóculo, eso ayuda a proteger a la semilla y le da mayor viabilidad y vigor a la hora de germinar. O sea que en esa ventana de esos 5 días también estaría actuando en parte el inoculante o el formulado para ayudar a mejorar la germinación o la capacidad de germinación de esas semillas. No sé si responde un poco tu pregunta. Una pregunta más tenemos y se nos acaba el tiempo. Hola, ahí está. 3 preguntitas cortitas y al pie. Primero, ¿qué especie de tricoderma utilizan? ¿Con qué concentración viene el producto? ¿Y cuál es la forma de aplicación en soja? Eso sería 3 en 1. La otra es, con respecto a Cercospora y Coletotricum, que son necrotrofos y que están en el rastrojo. Yo me imagino que si este producto es para semilla, no lo aplican sobre el rastrojo. ¿Cómo entonces podría controlar el inóculo? O sea, si bien protege la rizósfera, ¿cómo podría controlar el resto del inóculo que queda en el rastrojo cuando sean las condiciones favorables? Y si este tricoderma, esta especie particularmente que ustedes utilizan, ven de que está adaptada para todas las condiciones del país, porque al ser un ser biológico no es lo mismo una cepa aislada de Villa Dolores que de Buenos Aires, que esa. Sí. Primero, por ahí un comentario. Coletotricum es hemibiotrofo, o sea, tiene su estadio de biotrofía y después salta a la necrotrofía, y eso es, bueno, es una pequeña diferencia que en realidad desde la fisiología no es tan pequeña porque tiene muchas implicancias para el desarrollo de la enfermedad. Segundo, me preguntabas por las dosis de las concentraciones. Las concentraciones nosotros estamos alcanzando en cultivo e inoculaciones, inóculos de hasta 10 a la 9 propágulos por mililitro. E incluso hemos estudiado diferentes concentraciones y vemos que tenemos los efectos de promoción, los tenemos incluso a los 10 a las 6 propágulos. O sea, nos da una versatilidad muy grande y eso viene a través de lo que hablaba al principio, de diseñar y de buscar una cepa que sea, o un aislado que sea compatible con la soja, que haya coevolucionado con el cultivo de soja. Eso nos da muchas ventajas a la hora de hacer los ensayos, como por ejemplo los datos esos que mostraba Gustavo hoy. En soja nosotros estamos inoculando alrededor de 1 mililitro del formulado por
por kilogramo de semilla, mientras que otros que no son específicos de soja tenemos que inocular 6 mililitros para obtener esos mismos resultados que veíamos ahí. Uno era con 1 y el otro con 6 mililitros. Y eso tiene que ver con la especificidad del aislado respecto del cultivo. Y es una de las ventajas que logramos tener con este desarrollo experimental que hemos planteado. Otras preguntas que fueron demasiadas. Sí, se adaptaba. Sí. Nosotros hemos hecho estudios y analizado crecimiento en diferentes condiciones y en principio sería capaz este aislado de adaptarse a condiciones de baja disponibilidad de agua, de alta sequía, que eso esperamos que después se extrapole a diferentes condiciones de campo. La especie es un aislado de Trichoderma hertzianum que es compatible con todo el sistema de producción. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho a Walter y a Gustavo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero pueden comunicarse a través de los mails de ambos para evacuar cualquier duda que haya quedado. Así que muchas gracias. Un nuevo aplauso para